Un placer y un gusto recibirlo, estimado doctor Alejandro Arias. Le cedemos la imagen y los micrófonos y le escuchamos con suma atención. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Carlos y doctor Leonardo, por esta oportunidad que me brindan para dar a conocer parte de un conocimiento que vengo desarrollando con una estructura que llamé en ese momento Vale, y que hoy vamos a trabajar algo muy puntual como es la elaboración y medición de constructos. Distinguida audiencia, gracias también por esta oportunidad. Entonces daré inicio a esta presentación, a esta disertación. Bien, como dice el nombre de este evento, pues voy a centrarme en la elaboración y medición de constructos variables para investigar científicamente. Quisiera partir con una interrogante. ¿Por qué investigar científicamente parece difícil? La respuesta ustedes mismos la van a ir detallando y al final pues podremos comentar algo al respecto. De entrada les puedo afirmar de que son múltiples factores lo que hacen que los investigadores consideren difícil esta actividad de investigar. Entre otros factores pues tiene que ver el enfoque que se da, cuestiones ya burocráticas, administrativas de los estudios de posgrado o las carreras donde debe investigarse de manera académica. Para empezar a dar respuesta a esto, quiero presentarles de inicio algo que yo considero que es la clave de todo y que me apoyo en la estructura que llamé Vale. Cuando yo digo la clave de todo, me estoy refiriendo en este caso a las variables, si la investigación se aborda desde el paradigma positivista, a las categorías emergentes o a los saberes prácticos emergentes si me refiero a los paradigmas fenomenológicos o sociocríticos. Entonces yo parto hablando acá de esas posturas paradigmáticas. El centro de esa postura positivista pues tiene que ver con las variables o con las variables constructos. Igualmente para los otros dos paradigmas, como se lo dije hace rato. Hoy nos centraremos en las variables o variables constructos desde el paradigma positivista por la sencilla razón que donde se efectúan mediciones como tales es en la postura positivista. Rápidamente debemos conocer algunas definiciones o conceptos de entrada. Por ejemplo, entender que una variable no es una cuestión de que se llame X o Y. Una variable puede ser un atributo, una propiedad, una cualidad o una magnitud que va a caracterizar a un grupo de sujetos, llámese en una muestra, una población, y que puede asumir diversos valores cuando son medidas. Otro concepto de entrada es ¿qué es la medición? Generalmente la medición a veces la confundimos con simplemente realizar mecánicamente un acto en el cual se compara algo, un ente, un asunto con un patrón. Pero en general la medición es un proceso en el cual se le puede asignar valores que generalmente son numéricos cuando tienen que ver con cantidad, pero también pueden ser numerales, que son cantidades pero que no tienen esa propiedad de sumar, de multiplicar o de dividir, sino simplemente de identificar, tal y como ocurre en la camiseta de los jugadores con ese número que se le asigna bien en la espalda o bien en la parte delantera. Esos no son números sino numerales. Y esta cuantificación se lleva a cabo siguiendo o de acuerdo con ciertas reglas para poder llegar a esa cuantificación. Otro presaber que tenemos que tener claro es ¿qué es medición de variables? Pues medir variables tiene que ver con lo que acabo de decir, asignar valores básicamente numéricos o numerales a ciertas propiedades cuando se comparan elementos, sujetos o entes con un estándar o patrón. Y aquí coloco algo que realmente lo he vivido y lo comparto. También hay gente que dice que no es de esa manera, que en general los investigadores sociales, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, no le dedican mucho estudio y tampoco le dan la importancia y la relevancia que debe tener los aspectos que están relacionados con la medición, básicamente porque afirman que no todo lo que tenga que ver con el ser humano es medible. Yo les digo que no es así, porque existe la codificación, existen escalas de medición que van desde el orden de lo nominal, pasando por lo ordinal, hasta llegar a la cuantificación como tal, que tiene que ver con las escalas de razón. Otro aspecto que hay que clarificar antes de entrar en la materia como tal, es el carácter de la medición de variables. La medición de variables tiene un carácter cualitativo y un carácter cuantitativo.
Y con esto no estoy diciendo de que lo cualitativo es imposible de medir, sí se puede medir. Tampoco estoy diciendo con este carácter de la medición de que sea algo exclusivo del paradigma positivista o de que lo cualitativo sea exclusivo de los otros dos paradigmas fenomenológicos o sociocríticos. En su carácter cualitativo, las mediciones se llevan a cabo con escalas nominales y escalas ordinales, que fue lo que expliqué al principio con la camiseta de ese número que llevan los jugadores, cualquier equipo, cualquier deporte, ya sea en la espalda, ya sea en la parte delantera. Ya la escala ordinal tiene que ver con escalas parecidas a la nominal, pero con un mayor o un poquito grado más de complejidad, porque ya se establece un orden. En cuanto al carácter cuantitativo, pues se apoyan escalas de intervalo y escalas de razón. Los que nos enseñan es que en estos casos tiene que ver con el cero, cuando se trabaja con un cero absoluto o con un cero relativo. Y esto pues nos lleva a variables de dimensiones lógicas cuando tienen que ver con escalas nominales o con escalas ordinales. Y la dimensión física de las variables cuando tiene que ver con escalas de razón o proporción. En tal sentido, cuando las variables tienen dimensión lógica, pues se mide a través de aspectos documentales. Y cuando las variables tienen dimensión física, se miden con aspectos mecánicos. La disertación de hoy, pues la centraremos en la dimensión lógica de esas variables. Otro presaber tiene que ver con las variables determinísticas y las variables constructo. Hay que saber diferenciar esto porque en los estudios que realizamos lo que nos enseñan es hablar de variables cuantitativas o variables cualitativas, que si son variables continuas, que si son variables discretas o categóricas. Lo importante es saber que una variable determinística, que también puede ser estocástica, es aquella variable que viene marcada, viene ya asignada por un evento natural, llámese modelo matemático, es decir, lo rigen leyes universales. Por ejemplo, como variables determinísticas, un índice académico es una variable determinista, un nivel de colesterol también es una variable determinística, y las estocásticas son variables también de orden cuantitativo, pero que tienen que ver con conteo, más no con formas directas o como conocemos las formas de medición. Y ahora sí empezamos a hablar de lo que es una variable constructo. A nosotros nos han enseñado, hablo en mi caso particular, y con los contextos que he interactuado, existe una gran confusión en que las variables constructos son propias o que se desarrollan en investigaciones que tengan metodologías cualitativas, y no es así. Las variables constructos se llaman de esta manera dentro del positivismo, pero también hay constructos cuando se investiga desde lo fenomenológico y también hay constructos cuando se investiga desde el paradigma sociocrítico. En general, pues se trata de esos aspectos que hay que conceptualizarlos. Por eso, desde este momento vamos a diferenciar lo que es una definición y lo que es un concepto. Lo que aparece acá en este momento como determinísticas se pueden considerar variables y que están marcadas por una definición. ¿Qué quiere decir definición? Que existe una unicidad universal. Es decir, hay una definición que puede considerarse universal para entenderlas. Diferente a las variables constructos, puesto que no vienen determinadas por un modelo matemático, como ocurre con las determinísticas. Por ejemplo, el modelo de fuerza igual a masa por aceleración es un hecho determinístico. Las variables están medidas por esta manera, ya están determinadas de antemano por ese modelo matemático, cosa que no ocurre con los constructos, puesto que son abstracciones consensuadas que tienen un acuerdo universal. Coloco ahí como ejemplo una motivación. La motivación como tal no tiene una definición, tiene conceptualizaciones, y existen infinidades de conceptualizaciones sobre lo que es la motivación, sobre lo que es la actitud, sobre lo que son las percepciones. Entonces nosotros hoy nos centraremos en estos constructos que tienen que ver con abstracciones conceptuadas que son aceptadas en la sociedad del conocimiento. Otro presaber es entender la dimensionalidad de las variables. ¿Qué significa esto? Que hay variables de dimensión física y hay variables de dimensión lógica. Las variables de dimensión física tienen que ver con las determinísticas, pues obedecen a realidades físicas, son variables numéricas o métricas y se miden con instrumentación mecánica, caso que no ocurre con la dimensión lógica.
pues se trata de realidades subjetivas o, como lo dije anteriormente, consensuadas. Estas son las variables que suelen ser categóricas o suelen ser ordinales y se miden a través de medios o instrumentación documental. Rápidamente hay unos ejemplos acá de esas variables determinísticas que vienen dadas por un modelo matemático y otras variables que son ya producto del azar, producto que no tiene que ver nada con un modelo matemático como tal, sino están más al lado de lo que es probabilístico, tiene que ver con la suerte, como se dice popularmente. Y tenemos entonces las variables constructos. En el primer caso, pues se habla de variables continuas y variables discretas, que son de carácter cuantitativo, y son variables métricas o numéricas. En el caso de la dimensión lógica, hablamos de variables constructos y tienen un carácter de medición cualitativo, que tienen que ver entonces con variables categóricas u ordinales. Y este es donde nos vamos a centrar en la disertación que empezaremos en breve. Un último presaber tiene que ver con saber diferenciar lo que es variable, lo que es instrumento de medida y lo que es escala de medición. Hay un ejemplo ahí, el número de páginas de un libro, de los textos, cómo o con qué instrumento se puede medir. Pues con el conjunto de los números enteros, por ejemplo, puesto que estoy hablando de páginas, hojas como tales, y son valores de Z, porque yo no puedo hablar de que un libro tenga menos tantas páginas. Tenemos entonces la variable estatura, que se mide con un instrumento llamado tallímetro o con una cinta métrica, obedecen a diferentes sistemas de medición. Y tenemos las variables, por ejemplo, la opinión que tengan las personas sobre la descentralización. ¿Qué instrumento podemos utilizar? Cuestionarios, entrevistas, registros u otro que sea de tipo documental. Y las escalas que se utilizan, aquí las podemos ver, son ejemplos de escalas tipo Likert, respuestas breves, notas, rejillas, respuestas de selección, incluso hasta símbolos. Esto es la dimensionalidad de las variables y por eso quise hacer alusión a esto. Nosotros hoy nos centraremos en variables de este tipo, es decir, de dimensión lógica. Entendido esto, ahora sí entremos en materia de lleno, que tiene que ver con el título de esta disertación. ¿Qué es un constructo variable? Yo aquí coloco, fíjense, constructo y entre paréntesis constructo variable cuando me refiero a hechos en el paradigma positivista. Categoría o saber práctico cuando me refiero a los otros dos paradigmas. Nosotros nos centraremos en el paradigma positivista. Entonces, un constructo es una elaboración propia, pero no sujeta al azar ni porque se nos ocurra, sino que tiene un respaldo de lo que existe epistémicamente, de lo que se ha producido, tanto teórico práctico, que lleva a realizar conceptualizaciones propias y que, en el caso en que nos movemos en la investigación, es lo que debe validarse de manera empírica. Por eso parto de este ejemplo. Esto es un ejemplo real de mi reciente investigación, como lo dijo el doctor Juan Carlos, de la maestría en docencia virtual. Yo asumí como mi gran constructo variable la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Ese tiene que ver con mi título, tiene que ver con mi objetivo general, y ese constructo tuve que elaborarlo en función de lo que existe epistémicamente, en función de otras investigaciones, en función de mi experiencia propia, en función de los aprendizajes que he venido adquiriendo en este sentido. Y les muestro aquí ese constructo como un continuo que tengo que medir. Entonces, para poder elaborar ese constructo, que es un concepto propio, debo considerar, en primer lugar, ese carácter ontológico. Ese carácter ontológico tiene que ver con el ser, lo que llamaba Hegel la universalidad simple. Por ejemplo, si yo voy a definir o voy a conceptualizar qué es un caballo, qué es un águila, qué es un tiburón, qué es esto, esto es un animal, es lo más simple. Entonces, cuando yo voy a conceptualizar algo desde mi propia perspectiva, como un constructo propio, debo considerarlo ese carácter ontológico. Conjugarlo con el carácter epistémico, es decir, con lo que existe válido ya en la sociedad del conocimiento, con lo que existe ya como teoría probada o teoría que de alguna manera pues tiene cierta validez. Aunado a esos dos caracteres, ontológico y epistémico, pues está el carácter lógico del cómo se procede.
Y por último, todo concepto que se construya debe tener su carácter axiológico, que tiene que ver con lo ético o con los valores. Y este constructo fue el que yo procedí a medir en mi investigación que estoy haciendo para trabajo de grado de esa maestría. Llegué a esta conclusión a través del proceso que debe seguirse para medir constructos, entendiendo que la conceptualización de constructos, pues ese es el proceso de medición de esos variables constructos que son teóricos, que puede estar referida a unidades, a hechos, a ciertos criterios, pero lo importante es tener en cuenta lo siguiente, los pasos que se deben seguir para elaborar un constructo. En primer lugar, se debe identificar y conceptualizar el atributo. En segundo paso, se debe identificar las operaciones que van a hacer posible de que ese atributo se pueda medir. Y, como tercer paso, cuantificar ese atributo en una unidad o cantidad que sea medible. Entonces, lo primero tiene que ver con la abstracción o constructo teórico propio, que es ese constructo que voy a proceder a mostrarles a continuación. El segundo paso tiene que ver con el constructo operacional propio. Es decir, yo tengo que hacer una elaboración de lo que es el concepto de la evaluación formadora retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje, de manera general, desde mi punto de vista, de lo que he revisado en la literatura, de lo que existe epistémicamente, para luego sí construir esa elaboración, hacer ese constructo propio de cómo lo voy a entender o cómo se va a entender en mi investigación esa conceptualización. En este caso tiene que ver con la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Y por último, para cuantificar esa unidad o esa cantidad de ese atributo, pues debo proceder a una escala de medición. Entonces, el constructo propio, mi gran constructo teórico, que es lo que tenemos que hacer cuando abordamos una investigación, lo diseñé de esta manera. Esta es la abstracción general. En cuanto a lo ontológico, yo estoy entendiendo que la evaluación formal retributiva en los ambientes virtuales de aprendizaje es un proceso sistemático de calificar o de apreciar aprendizajes cuando se comparan con estándares o con criterios, unido con lo epistémico, es decir, qué se sabe de él, qué existe en la teoría de él. Se sabe que un proceso de evaluación es para emitir juicios valorativos sobre un objeto, en este caso sería sobre lo que se aprende en la modalidad virtual a través de la comprobación de competencias, porque así está definido en el caso en el posgrado que estoy desarrollando, y que debe hacerse de manera autónoma, independiente y colaborativa. El carácter metodológico de mi constructo dice que se fundamenta en procesos, y ahí aparecen tres colores: heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación. ¿Por qué resalto esto en colores? Porque a través de estos tres términos, heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación, es que yo voy a poder hacer un poco más observable ese gran concepto, ese gran constructo teórico que denominé evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces acá se definen esos tres elementos y se dice que es formadora retributiva. Eso es algo de mi autoría, entendiendo que la evaluación, más allá de medir, de apreciar el rendimiento, la actuación, las competencias del estudiantado, debe ser un proceso formador. Sobre eso hay bastante literatura, distinguiendo que cuando me refiero a formador, no estoy hablando de formativo. Cuando es formativo, es cuando la persona que lleva a cabo el proceso de enseñanza, pues verifica o certifica de manera no cuantitativa, sino de manera para conocimiento, para tomar decisiones en cuanto a reconducciones, a reorientaciones de cómo va el proceso. Cuando yo me refiero a formadora, es que la evaluación no debe ser un proceso único, puntual, sino un proceso que contribuya a la formación o a la adquisición de aprendizajes. Y cuando hablo de manera retributiva, es porque a muchos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que cuando hemos sido evaluados en un determinado momento, pues no damos las respuestas apropiadas ni las respuestas esperadas, pero pasados unos instantes recordamos esta cuestión y no tiene ninguna retribución. Lo escrito queda, lo hablado queda. En este caso yo estoy tomando en cuenta que la evaluación que voy a medir en este caso, que sea de esa manera retributiva, que se aleje de lo punitivo
de la evaluación. Y como carácter axiológico, pues tengo que tiene que estar con apego a las normativas, que tiene que ser independiente de efectos psicológicos, como el efecto halo, conocido de que como yo le caiga a la persona que me estaba hablando, pues va a tener una actitud hacia mí. Pero esto ¿de dónde sale? No sale de la nada. Esto sale de la revisión de la literatura, de la experiencia, de la concepción de mundo que uno tenga. Y precisamente esto es lo que voy a medir. Pero no voy a medir esto como tal. Esta es la abstracción teórica que hago en principio sobre lo que es la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. No perdamos de vista estos tres colores, naranja, rojo y verde. ¿Qué hice entonces? Procedí a elaborar mi propio constructo operacional. El que acaban de ver es el constructo de la abstracción teórica. Mi definición operacional está acá, bastante extensa. ¿Por qué? Porque la conceptualización de manera operacional es poder hacer llegar a la audiencia cómo se va a entender ese gran constructo, a través de qué elementos lo voy a entender para proceder a realizar las evaluaciones del caso y qué escala se utilizará, como aparece acá. Acá habla de un proceso sistemático calificativo muy parecido al anterior. Hago énfasis nuevamente, dice que ese proceso tiene que ver o tiene que centrar la atención en heteroevaluaciones formadoras retributivas, pero determinadas por quién, por una cuantificación temporal, por gamificaciones innovadoras y retribuciones exentas de punición. Y cuando hablo de autoevaluaciones formadoras retributivas, lo que está en rojo, lo voy a visualizar a través de indagaciones contextualizadas, de valoraciones rúbricas y de autorregulaciones sumativas. Dice que además deben ser inherentes con procesos de retroalimentación y continúa esta parte en verde, que debe ser interactiva, longitudinal, procesual, capacitadora, con empoderamiento sumativo. Pero ¿de dónde saqué yo todo esto? Para llegar a este gran constructo operacional, pues yo tuve que dirigirme a la revisión teórica. En inicio, cuando yo inicié esta investigación, observé una realidad. Esa realidad fue la evaluación de los aprendizajes en la virtualidad. Inmediatamente, pues percibo que puede haber una situación problemática cuando lo comparo con mis conocimientos, con mi experiencia, con las prácticas, con creencias, y es cuando entonces recurrí a la literatura para buscar referencias. Cuando busco esas referencias es mi primer contacto con la teoría que tiene que ver con mi investigación. Pero ese primer contacto también pues tengo que saber que lo realicé de esta manera. Recurrí a fuentes que tengan que ver con la parte digital para comparar e ir articulando con lo que existe en físico, que pueden ser textos, pueden ser revistas científicas. Entonces ya estoy uniendo lo digital con lo físico. Otra fuente que consulté, pues son documentos. Otra fuente tiene que ver con el conocimiento que poseen expertos en esa área del conocimiento de la evaluación y asistiendo a eventos científicos donde se realizan disertaciones, donde se producen incluso conclusiones muy valederas que uno puede tomar en cuenta para el momento en que va a realizar la investigación. De todo este proceso lo realicé en esa búsqueda teórica, ese sustento epistémico que se necesita en toda investigación, y no de manera desorientadora, sino de manera organizada, de manera jerárquica, de manera sistemática. ¿Y cómo hice con todo esto? Aquí es donde empieza a intervenir mi estructura y se vale. Están observando una parte de uno de los formatos. Esa estructura y se vale, yo digo que contiene un gran GPS central, ya se los mostraré, contiene algunas aplicaciones que tienen que ver con formatos. Este es un formato que yo utilizo cuando soy tutor o cuando soy asesor o cuando soy jurado, y lo estoy utilizando recientemente cuando imparto clases de seminario de investigación. Aquí aparecen los tres colores verde, rojo y azul porque me refiero a los paradigmas. Sabemos que hoy estamos hablando centrando en el paradigma positivista. Yo les digo a los estudiantes que deben buscar en literatura especializada, llámese artículos científicos, producciones, textos, cualquier tipo de literatura que tenga validez como conocimiento generado, buscar por lo menos 5 definiciones. Entonces mis estudiantes buscan esas 5 definiciones como mínimo. De esas 5 definiciones,
llegan a una abstracción teórica, que ese concepto teórico, que no es propio, sino lo que existe epistémicamente. Les digo, en ese constructo que ustedes hacen epistémico, tienen que empezar a identificar, en nuestro caso, cuáles son las variables constructos que van a poder hacer más visible ese gran constructo teórico general, que de entrada pues no se puede visualizar y no se puede analizar en detalle. Yo les hablo a ustedes de evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, pero directamente no puedo ver eso. Lo estoy viendo en principio a través de esas tres grandes dimensiones, que fue la heteroevaluación, que fue la autoevaluación y la retroalimentación. En un proceso largo de consulta constante, porque después que tengan ya clarificado ese gran constructo que es abstracción propia, ellos van a tener que ir buscando entonces, formando su concepto operativo. Y ese concepto operacional o operativo, pues, va a ser explicado a su vez por otras variables de menor jerarquía. Entonces, por eso les digo acá que sigan haciendo, repitiendo ese proceso del constructo que va apareciendo, buscar más definiciones para ir generando su abstracción teórica y para ir generando su constructo operacional. Es un proceso largo que pues, me llevaría mucho tiempo explicárselo en detalle. Pero para llegar a ese concepto que ustedes observaron, que es este, yo hice todo ese proceso. ¿Y qué fue lo que me di en esta investigación? Pues me di todo este constructo operativo que está acá y que les mostré en principio. Entonces ya tenemos claro qué es un constructo, una abstracción teórica que tiene que ver con lo que existe epistémicamente, y el constructo operacional tiene que ver con el enfoque que yo le dé, cómo lo entiendo y cómo lo va a hacer entender en mi investigación, indicando a través de que lo voy a observar o medir e indicando cómo lo va a entender la audiencia. ¿Qué es lo que he hecho yo entonces para poder medir ese constructo? Les dije que recordaran estos colores. Hay un vector, en principio vamos a llamarlo un continuo, de color naranja, que tiene que ver con esa parte de la heteroevaluación formadora retributiva. Un continuo rojo que tiene que ver con la autoevaluación formadora retributiva y un continuo verde que tiene que ver con la retroalimentación formadora retributiva. La suma de ese continuo de tres colores me lleva a ese continuo de color morado, color lila, que es en sí la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Para yo poder medir este constructo que está en color lila, no lo puedo hacer directamente, tengo que ir descomponiéndolo. Y les adelanto algo, esto que está en estos colores naranja, color rojo y color verde, es lo que comúnmente nos enseñan o nos hacen llamar como dimensiones del gran constructo o de la gran variable que se está analizando, se está estudiando, se está investigando. ¿Qué tiene que yo tengo que llegar desde este gran constructo y desglosándolo hasta llegar a lo más sencillo que me va a tener el contacto con la información directa, es decir, hasta la reacción de los ítems, que es donde voy a ubicar a las personas que no las estoy midiendo a ellas, estoy midiendo las opiniones, las percepciones, las actitudes, y para ustedes contar muchos ejemplos que hay sobre este tipo de variables que se puede llevar a ser medidas, a pesar de que son de carácter categóricas o de carácter nominal. Entonces, finalmente lo que se mide es esta parte. Ya he hecho la introducción de lo que es el gran constructo, veamos ahora lo que es una dimensión indicador, ítem de ese gran constructo. Les decía que para poder analizar, para poder obtener información, para poder procesar ese gran constructo variable que es evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, que es este continuo de color lila, yo tengo que verlo a través de estos otros tres continuos de menor jerarquía, pero que su suma me lleva a ese gran constructo, que es la heteroevaluación formadora retributiva, la autoevaluación y la retroalimentación formadora retributiva. Hoy nos centramos, lo que voy a explicar es solo para llegar a uno de los ítems. Para hacer el estudio completo, pues tengo que repetir lo que voy a hacer en este momento para todos los ítems que me generen. Entonces, nos centramos en la dimensión heteroevaluación formadora retributiva. Yo la llamé dimensión 1 y debo medir esa dimensión. Pero para medirla, tengo que llevarla, previamente hice un constructo o una abstracción teórica, luego hice la abstracción operacional, que es esta. Yo lo llamé como el subproceso de evaluación formadora retributiva, que de manera sistemática y calificativa y prestativa, muy parecido al gran constructo,
pero observen lo que está en color naranja. Eso lo va a ir apreciando a través de su cuantificación temporal, a través de actividades gamificadoras innovadoras, a través de retribuciones exentas de actos punibles. Esto es lo que yo debo medir, pero en esta disertación no puedo hablar de todos. Voy a centrarme entonces, ya llegué de ese gran constructo, lo dividí en 3 dimensiones. De esas 3 dimensiones voy a tomar un indicador que es la cuantificación temporal. Entonces debo repetir ese proceso, realizar la abstracción teórica de lo que es la cuantificación temporal, realizar ese constructo operacional que me indica cómo voy a hacer posible esa medición para luego llegar a la conceptualización de ellos. Entonces, en este caso, de estos tres elementos, estos 3 términos, llamémoslo así, es lo que me va a permitir a mí determinar cómo voy a medir esa heteroevaluación formadora retributiva a través de la cuantificación temporal, a través de actividades innovadoras gamificadas y a través de retribuciones exentas de actos punitivos. Desglosando más jerárquicamente, llegamos entonces a los indicadores. Esa dimensión de heteroevaluación formadora retributiva es una de las grandes dimensiones. ¿Cuáles son sus indicadores? El indicador 1, indicador 2, indicador 3. Recuerden que estoy hablando de mi ejemplo, de lo que yo hice. A ese indicador 1 yo lo llamé cuantificación temporal. A ese indicador 2 lo llamé gamificación innovadora. Y a ese indicador 3 lo llamé retribución sin punición. ¿Qué es lo que les mostré en la lámina anterior? Eso que estaba encerrado en esa elipses. A eso se refiere. Ahora debo ir hacia los indicadores como tales. En este caso, hice la conceptualización, o le estoy mostrando parte de la conceptualización operacional de lo que es la cuantificación temporal. Es decir, repetí el proceso, hice la abstracción teórica en general de lo que es la cuantificación temporal, para luego llegar a esa construcción, esa elaboración del constructo, ya de manera operacional, que es el que están leyendo acá, que sigue siendo parte de ese proceso de heteroevaluación formal retributiva, pero que ahora lo voy a identificar gracias a estas otras variables de menor jerarquía, que tiene que ver con calificaciones sumativas y con calificaciones mejorables. Son estas dos. Estas dos tienen que ver entonces ya con los ítems. Veamos entonces ya la cuantificación temporal con el indicador 1. Le expliqué que tenía esta parte. Centrándonos en esto, llegamos al ítem 1, que es el que me va a permitir a mí llegar ya directamente con el instrumento para hacer la debida consulta con las personas que encuesté o entrevisté para obtener la información. De manera operacional, llamé ese ítem, que en general llamé cuantificación sumativa temporal. Dije que era el ítem número 1 de mi instrumento, y la pregunta que se hace es: cuando usted es evaluado en entornos virtuales de aprendizaje, sus calificaciones sumativas son temporales y abiertas para su reconsideración. Esto es otro constructo. Todo lo que hemos visto, tanto la gran variable como las dimensiones de esa gran variable, como los indicadores de esas dimensiones, y como estos ítems, todos son constructos, y todos son constructos variables, todos en función de los objetivos que perseguí con mi investigación, en función de lo que existe teóricamente, en función de antecedentes, que en mi caso fue bastante difícil porque es un estudio bastante inédito, no se consiguen muchos temas sobre tuve que hacer ese acuñamiento de términos para poder llegar a él. Y esto es lo que se mide de la siguiente manera. Ya con ese ítem, pues yo debo recurrir a la escala. Yo utilicé esta escala, se la explico rápidamente. Coloqué como extremos 0 y 1, pero realmente la estoy asumiendo como una escala tipo Likert. ¿Qué ocurre con la escala tipo Likert? Mucha gente no es muy indecisa, muchos de los encuestados son indecisos al momento de responder, y si hago una escala, como lo dicen los cánones, que debe ser de una cantidad impar de opciones de respuesta, pues muchos se ubican en la parte central, y cuando voy a procesar estadísticamente los datos, pues me lleva a mí a generar cierta distorsión en ellos. Entonces yo lo que hice fue, en mi caso, que señalaban con un punto, con una X, en qué parte de esos dos extremos se ubica lo que consideran si son evaluados de esa manera. Registro esas medidas, después las llevo
a una medición con una regla, una cinta métrica, y establezco los rangos en los cuales va a estar la opción 1, 2, 3, 4, 5, que me puede ser asociada a lo que es estar de acuerdo, como en este caso, o estar en desacuerdo. También se puede utilizar otra escala dicotómica como el sí y el no. Todo esto fue lo que hice yo, ubicar a esos encuestados en cada uno de los ítems. ¿Y cómo los mido? Pues ubicando sus opiniones en las respuestas que obtuve entre 0 y 1 de cada uno de ellos. Y con esto tengo esa escala de medida. De esta manera cumplo con esos tres procesos de la abstracción teórica, de la conceptualización operacional y de la escala de medida. Gráficamente lo que hice fue esto. Tengo tres grandes continuos, matemáticamente son vectores. El vector 1 que es heteroevaluación, el vector 2 que es la autoevaluación, el vector 3 que es la retroalimentación. Por eso cuando nosotros hablamos de la base de datos que vamos a analizar, realmente es una matriz de datos, porque por en la parte de las columnas y en la parte de las filas, pues están los encuestados y están las opciones de respuesta que han dado a cada uno de los ítems. Cuando yo hablo de ese vector suma, vector de este color lila, es la suma de estos tres vectores. Si yo estoy haciendo un estudio a nivel descriptivo, pues ubico a las personas acá para hacer las descripciones del caso. Pero ya cuando me refiero a estudios que tengan que ver con correlaciones o estudios explicativos donde tengo que analizar causas y efectos o modelos causales, pues ya hago uso de estas tres dimensiones. Gráficamente estos ítems, pues lo que se hace es lo siguiente. Lo que yo hice en mi estudio tuvo que ver con ecuaciones estructurales. Yo validé un modelo, esa evaluación retributiva formadora en entornos virtuales de aprendizaje. Realmente hice fue un modelo, desde la teoría lo construí, lo desglosé de esta manera, lo llevé a la parte empírica para medirlo y me arrojó los resultados pertinentes de si el modelo era aceptado en la práctica o no era aceptado en la práctica. Entonces, gráficamente lo que he hecho es una suma de vectores, aprecian acá, y este vector suma es lo que me llevó a mí a generar todos esos análisis, a llegar a las conclusiones pertinentes en función de los objetivos que fueron preestablecidos y que acordé en mi caso. Todo esto gráficamente, matemáticamente, pues es un hiperplano que tiene una ecuación de esto. Muchos investigadores no tienen necesidad de conocer esto, pero sí conocer algunos detalles, conocer de que se trata de ecuaciones que se van a ir sumando como modelos para tener un gran modelo, que en este caso, en lenguaje más simple, pues yo estoy diciendo, o llegué a concluir que la evaluación formadora retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje va a ser igual a más o menos cierta cantidad de heteroevaluación formadora retributiva, a más o menos cierta cantidad de autoevaluación formadora retributiva y más o menos cierta cantidad de retroalimentación, más un error que me produce el hecho de hacer estimaciones. Ese error pues es medido y de eso no se habla mucho cuando se hacen análisis, y eso es lo que determina en sí si el modelo es válido o no. Quiero mostrarles todo ese vector que ustedes vieron que descompuse en partes. Me llevó a mí, con mi estructura ICEVALE, a generar este diagrama, este esquema, donde mi gran variable, que es el gran constructo, pues es la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, las dimensiones que tienen que ver con el marco teorizante problemático, tiene que ver con la heteroevaluación, con la autoevaluación y con la retroalimentación. Todos son constructos teóricos que se hace la abstracción de hojas hasta llegar a la parte operacional. Y aquí están los indicadores. Esto lo hice yo mucho antes de abordar la investigación formalmente como tal, entendiendo que ese fenómeno lo podía estructurar de esta manera. Lo hice gracias a mi estructura ICEVALE. Y esto fue finalmente lo que me di. No aparecen ahí, pero fueron los ítems. Por eso yo les hablo hasta ahora de la operación de esas variables constructos. A nosotros nos han enseñado, a la mayoría o a casi la totalidad, de que ya por allá al final del capítulo 2 o el capítulo 3, que llama metodología, es cuando se empieza a hablar de las variables. Yo frecuentemente observo en las redes sociales, publicaciones, gente tratando de colaborar y que habla de cuándo o cómo reconocer una variable después de que ha planteado el problema, después de que ha construido un marco teórico, es que empieza a ver cuáles son las variables. Así no se hace. Yo debo tener un esquema, una guía para poder incluso plantear mi problemática
para construir un marco teórico y para llegar a esa parte metodológica con los resultados. Entonces se parte de esas, ¿qué he hecho yo en síntesis? Lo que les mostré con esos continuos, partir de una abstracción conceptual, yendo a la literatura para llegar a esa conceptualización teórica, que fue la que les mostré en el primer continuo, donde aparecieron por primera vez los colores. Luego llevé esa conceptualización a una conceptualización operacional, que es una construcción teórica también, pero ya constituida, que caracteriza a la forma en que se va a llevar a cabo la medición de ese constructo. Luego llegué a las dimensiones, que también son constructos, también son variables, pero que cada vez se hacen más observables lo que quiero medir. Llego a los indicadores hasta llegar a los ítems, que es con lo que uno construye el instrumento. Cuando usted lo encuesta, para obtener información sobre un estudio, una investigación, esos ítems que usted responde deberían haber pasado por el proceso que le acabo de explicar. Pero sabemos que lo que comúnmente se hace es que la gente construye los ítems pensando en lo importante que hay que preguntar, pensando en que otra investigación preguntó esto, y no las caracteriza, no la contextualiza en lo que es su investigación y en su propio constructo. En síntesis, también yo lo que hice fue partir de esa variable teórica, gran variable, para llegar a esa variable empírica, que como mínimo pues son los ítems, que es lo que me permite obtener información para llevar a cabo las mediciones en función de los objetivos que haya establecido en mi estudio. Entonces, lo que consiste esta operación de variables es en hacer ese gran constructo de una manera más medible. Y les muestro rápidamente mi cuadro de operación de variables para ese constructo, para este ejemplo que vengo mostrándoles. Aquí está la definición, la abstracción teórica, está la conceptualización operacional, aquí están las dimensiones, aquí están los constructos indicadores y aquí están los constructos ítem. Y eso llegó a una coherencia, y gracias a ese trabajo que hice, pues el modelo que obtuve finalmente empíricamente es aceptado. Es decir, que la matriz de correlación que identifica a todos esos ítems que construí, sí es valedero aplicarlos en la práctica. Entonces, en síntesis, diseñar constructos, elaborar constructos para medirlos, significa partir de abstracciones teóricas, que son conceptos generales que existen en la literatura especializada y que existen epistémicamente, para ahí llegar a su propia construcción, es decir, a los constructos que usted va a hacer en función de lo que pretenda con la investigación, en función de su conocimiento, relacionándolo con lo teóricamente existente. De ahí para pasar entonces a los constructos operativos, esa conceptualización que uno hace de manera que se entienda qué voy a investigar realmente con esos constructos y cómo voy a medir esos constructos, a través de qué escala y de qué manera lo voy a desglosar. Para luego llegar entonces a esos constructos indicadores que me llevan directamente a los constructos ítem. Y les digo que estos constructos ítem es lo que comúnmente llamamos como variables observables, porque es lo que está en contacto directo con los encuestados, que es lo que ellos van a poder analizar para emitir sus opiniones. Quiero dejar esto como reflexión. Generalmente nos pasa a todos, a mí en su momento me pasó también, cuando uno aborda una investigación, siente ese temor de que va a entrar a un túnel donde no tiene guía de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nos empiezan a dar una información como este tipo, usted entra a ese gran túnel y se encuentra con un universo donde le empiezan a dar recomendaciones. Piense en un tema, piense en algo que pasa en su trabajo, en su contexto donde usted se desenvuelve, diseñe un plan, haga esto, haga una propuesta, pero le dan indicaciones muy generales en qué consiste la teoría, en qué consiste la metodología, pero no enseñan a investigar realmente porque no se lleva a cabo este proceso que les acabo de mostrar. Que dicho proceso es lo que hace científicamente que una investigación tenga validez. Ese proceso es lo que se llama rigurosidad científica de una manera sistemática. Yo vengo proponiendo mi estructura y se vale. Este es el gran GPS que yo he llamado. En general yo parto de este trípode. Este trípode me lleva a mí unas aplicaciones. Esas aplicaciones me llevan a mí a formatos propios para, en primera instancia, analizar lo que es la situación problemática, lo que viene inmediatamente, que es
qué teoría existe, tengo formatos para plantear el problema, luego para estructurar la teoría, llámese marco teórico si es en el positivismo, o llámese teoría de referencia si en otros paradigmas, y así sucesivamente hasta llegar al diseño general de lo que es la investigación. Esta ha sido mi participación. Si alguien está interesado, ahí están mis datos, mis contactos. Gracias a los miembros de Reladar por esta oportunidad que me dan para mostrar. Es algo voluminoso, pero tuve que resumirlo. Hay muchas cosas que de repente les puedo clarificar en las preguntas que hagan. Gracias a todos por esta oportunidad.